Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a abordar el tema del párrafo. Cabe destacar que este contenido es muy importante, no solamente para nuestra formación académica como estudiante, sino inclusive para nuestra formación profesional, porque el día de mañana, cuando seamos expertos en alguna disciplina, no importa si seamos matemáticos, especialistas en literatura, expertos en sociales, cualquiera que sea nuestra profesión, vamos a encontrarnos con textos estructurados precisamente en párrafos. Y aquí la importancia de este tema, conocerlo, saber cómo se redactan, saber diferenciar cada parte de ellos, etc. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Un párrafo es un conjunto de ideas que desarrollan un tema determinado de manera lógica y coherente. Dicho de una manera más sencilla, un párrafo es la unión de una idea principal, que es la que desarrolla el tópico esencial, la idea fundamental que el autor quiere transmitirnos, y algunas ideas secundarias que complementan esa idea. Pueden ser 2, 3, 4, las que el autor necesite, pero que van a servir para complementar, para desarrollar esa idea principal a partir de la cual se organiza ese párrafo. Es importante definir la relevancia de los párrafos. Miren, muchachos, los párrafos son importantes porque cada párrafo aborda una idea central de un tema que un autor está desarrollando. ¿Qué quiero decir con esto? Al momento en el que el autor redacta su texto, el primer párrafo desarrolla una idea esencial sobre ese tema y él la desarrolla a través de ideas secundarias que complementan ideas. A partir de ese punto y aparte, el autor comienza una nueva idea, la cual sigue el mismo procedimiento y eso sucesivamente. Idea 1, idea 2, idea 3, hasta que terminamos el texto. Pero si no existieran los párrafos, entonces sería sumamente difícil cortar esa idea, entrar con una nueva idea, y entonces sería un proceso un poco dificultoso. Eso para el que escribe. Pero en el caso del que está leyendo, también los párrafos son importantes porque, por ejemplo, aquí tengo un texto que solo lo saqué de internet para ejemplificar cómo se vería un texto sin párrafos. El contenido es muy bueno. Pero imaginémonos un libro de 300 páginas que tuviera esta estructura, 10.000, 15.000, 17.000 líneas consecutivas de puro texto, sería una tarea extenuante, difícil, titánica, leer esto sin descansar. Entonces, la segmentación del párrafo beneficia también al lector, porque al decir punto y aparte, eso supone un leve descanso momentáneo para el lector. Incluso puede cerrar el libro, ir a hacer alguna otra tarea, retornar a aquí me había quedado y continuar. Pero si no existieran los párrafos, entonces sería difícil llevar el hilo lógico o poder detenerse. Entonces, recordar esto es importante. Ya dijimos que un párrafo, unidad principal, que es la que pone el contenido más importante, complementado por ideas secundarias. Entonces, la idea principal no se puede quitar en un texto. Si la quitamos, pierde su sentido. Las ideas secundarias sí eventualmente podemos quitarlas. Al momento de hacer un resumen, un cuadro sinóptico, un mapa semántico, nosotros vamos, subrayamos las ideas centrales de cada párrafo y perfecto, ya tenemos un resumen. Todas las ideas secundarias, descripciones, ejemplificaciones, etcétera, por asociación, ya uno sabiendo la idea principal, uno las recuerda. Pero las ideas principales son las que nos sirven para hacer cualquiera de estos tipos de resúmenes y obviamente para saber en esencia de qué nos está hablando el autor. Entonces, la idea principal funciona sin la idea secundaria, pero la idea secundaria no funciona sin la idea principal. Ahora, todo texto tiene que tener esto. Lo primero, unidad temática. Significa comenzar hablando de ese tema, desarrollarlo coherentemente y terminar hablando de lo mismo. No irse por la tangente, no saltar a otra idea, sino mantenernos en esta idea. Ya dijimos, idea principal, que es la más importante, ideas secundarias que complementan. Ahora, de acuerdo con el lugar donde esté la oración tópica, la idea central, como se le quiere llamar, existen varios tipos de párrafos. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en estos dos, el deductivo y el inductivo. Orden deductivo es cuando la idea principal va al inicio, o sea, el autor de entrada te dice, de esto te voy a hablar, y después, con las ideas secundarias, él desarrolla la información, complementa, amplía, etc. Pero ya desde el principio él te dijo, aquí está la idea de la que yo te quiero hablar. Y en el caso del orden inductivo es cuando el autor empieza al revés.
Empieza por el ejemplo, empieza por el contexto, empieza por las caracterizaciones, y entonces de lo muy general, él va reduciendo y llega a un punto centro que te dice, esto es lo que yo te quiero decir. Eso es inductivo. Veamos un par de ejemplos para concluir. Aquí tenemos uno de oración temática al comienzo, o sea, deductivo. Actualmente se destruyen en América bosques inmensos que nadie se preocupa por replantar. Tan brutal destrucción de lo que en sentido físico representa los pulmones de la tierra, merece de vuestra benevolencia juvenil el calificativo de industria forestal. Una industria como la de los indios cuando cambiaban oro por vistosos collares de cuenta de vidrio. Hoy entregamos el oro de nuestro bosque por el vidrio coloreado. Como vemos, es un texto que en esencia de lo que nos está hablando es de la destrucción de los bosques. Es verdad que esto desarrolla la idea, pero si nosotros quitáramos esta idea subrayada de aquí, nos daríamos cuenta que el texto pierde su sentido. Todas estas ideas se enfocan en ampliar lo que ya se dijo aquí al principio. Entonces, aquí vemos un texto de orden deductivo porque el autor de entrada te dice, esto es lo que me interesa que sepas, que es que se están destruyendo los bosques. Hay otros tipos de textos, como dijimos el inductivo, que la oración temática va al final. El deductivo se llama deductivo porque de entrada el autor te pone la idea y luego la desarrolla. El inductivo empieza por el ejemplo, por la caracterización y va de lo muy general a lo específico. Cito textualmente, ya para terminar. Los lunes Juan va al conservatorio de música. Le gusta estudiar violín y también el canto. Los martes prefiere quedarse en casa luego del colegio, justamente para seguir practicando las últimas lecciones en su instrumento. Los miércoles escoge ir a la ciclovía del pueblo a caminar. Le encanta pasear y mirar los árboles que adornan el parque. Es un muchacho a quien le encanta la música y los paseos al aire libre. Entonces, como vemos, nos dice toda la caracterización, toda la especificación para llegar a lo central que es un muchacho que le gusta la música y le gusta pasear. Podríamos inclusive, para darnos cuenta que esta es la oración principal, moverla al principio y el texto seguiría teniendo sentido, con la salvedad que ya no sería un texto inductivo, sería deductivo. Entonces, es muy importante saber identificar la idea central del texto y una vez identificando la idea central, saber qué tipo de texto es este. Bueno, esto es todo, muchachos. Para mí un placer haber estado con ustedes. Espero que el video les sirva y ya saben, a redactar párrafos se ha dicho. Saludos cordiales.